Le damos la gloria al Señor porque hoy es un día muy especial. Hoy es un día maravilloso, un día que celebramos, podríamos decir, el eje de nuestra fe, que es propiamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos entender que en el calendario bíblico las fechas no concuerdan año tras año debido a que el calendario nuestro, ¿verdad? Es un calendario solar, 30, 31 días, el calendario lunar, que es el calendario bíblico, 27.5, 28 días. Por ejemplo, el 14 de Nisan o el 14 de Abib, que fue el día exacto en el que el Cordero Pascual fue sacrificado allá en Egipto, ¿verdad? En el año en que Jesús fue sacrificado, ese 14 de Nisan cayó un miércoles. Entonces, muere ese miércoles, 3 días, 3 noches después resucita. Y ese domingo que él resucita tempranito en la mañana, que estas niñas van a visitar la tumba, ¿se acuerdan? Dice la escritura que cuando llega a la tumba estaba completamente abierta, el Señor había resucitado. Este año, el 14 de Nisan, calendario bíblico, cayó el domingo, ¿verdad? Pasado. Y esta semana fue fiesta de los panes sin levadura, que es un recordatorio de que Yeshua vino a cargar la levadura nuestra, nuestros pecados. Y hoy es el día donde la nación de Israel llevaba y presentaba sus primicias, porque hoy se llevaba un ramito, ¿verdad? Una gavilla, en hebreo es omer, y se presentaba delante del sumo sacerdote y el sacerdote la mesía, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor. Esto también es poderoso porque exactamente el día en el año en que Cristo muere y resucita, el domingo que estas niñas estaban allá buscando la tumba de Jesús, investigando al respecto, ese mismo día se estaban llevando las primicias en el templo. Entonces miren que Jesús muere por nosotros exactamente el día en que el Cordero Pascual era sacrificado. También resucita exactamente el día en que las primicias se entregaban en el templo. Y el Espíritu Santo vino exactamente el día en que se celebraba el regalo de la Torá o los 10 mandamientos. Nada de esto es casualidad. Todo es un orden, porque la palabra fiesta en la Biblia es del hebreo moed, que significa cita divina. Esas citas el Señor las cumplió a cabalidad para demostrar que su palabra es más que versículos, es más que acontecimientos históricos. Es el futuro mismo desplegado ante los ojos de nosotros, los que queremos ver por el Espíritu, para que entendamos estas cosas. ¿Están aquí conmigo? Ahora, ¿por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan para que Yeshua sea resucitado un domingo como hoy, que empieza la cuenta del Homer hasta el Pentecostés, que son 50 días? ¿Por qué el Espíritu Santo quiso que fuera exactamente ese día? Para demostrarles que cada vez que ellos llevaban su primicia, su gavilla al templo, estaban anunciando que un día Yeshua moriría, pero que resucitaría como primicia, de los que algún día también venceríamos la muerte en él. Aleluya. Y usted dirá, pastor, pero en un momento, si ya antes había resucitado personas. Sí, pero todos los que resucitaron se volvieron a morir. Lázaro murió. El hijo de la viuda de Naín murió. El hijo de mi compadre Jairo, la hija de mi tocayo Jairo, murió también. Pero Jesús fue primicia por una clase de resurrección que no existía hasta que Él resucitó. ¿Cuál? Una resurrección que es para vida eterna. Aleluya. Él es la primicia. Y un día, cuando la señal del Hijo del Hombre se vea en el cielo, todos los que murieron en Cristo serán resucitados bajo esa resurrección. Nunca más volverán a conocer muerte. Y nosotros, si aún vivimos, cuando ese día pase, seremos transformados de muerte a vida, sin conocer la muerte, aleluya, para experimentar esa resurrección en nuestros cuerpos. Yo pensé que usted le iba a dar un aplauso al Señor por eso. Por eso el día de hoy es especial, porque un día como hoy se estaban entregando por un lado las primicias del Homer, pero por otro lado estaba resucitando nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: yo soy la verdadera primicia. Padre Santo, gracias por tu palabra. Yo hoy te pido, Espíritu Santo, que tú reveles
tu palabra a cada persona que está en este lugar. Pues ella es un secreto a menos que tú no lo reveles. Nadie puede entender por sí mismo tanto misterio, tanta palabra, si tu rúa, si tu Espíritu Santo no les abre el entendimiento. Así que ahí donde usted está, levante sus dos manos y diga al Espíritu Santo: abre mi mente, abre mis oídos espirituales, mis ojos espirituales, para ver la verdad, y yo pueda literalmente verla con mis propios ojos, y que esa verdad me transforme, pues está escrito: cuando conozcan la verdad los hará libres. Que eso sea lo que suceda en esta mañana, que tu verdad nos haga libres, que tu verdad nos transforme. Levante sus dos manos, dígalo: que tu verdad hoy me libere, rompa toda cadena, toda mentira, toda religiosidad, y me lleve directamente a tu palabra. Levante su voz y diga: yo lo creo. Dígalo: yo lo creo. El Espíritu Santo está aquí y salgo de este lugar cambiado, transformado. Y decimos todos: ¿qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor? Quiero hablarte hoy del poder de la resurrección. Tócale al lado, dígale: el poder de la resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 10, en la versión TLA dice: por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y mi oración en esta mañana es que todos los que están aquí y me están también viendo por transmisión puedan experimentar el poder de la resurrección. Aleluya. Porque solo un cristiano puede experimentar ese poder. Y la razón de esto es porque solo Cristo ha resucitado. Solo aquel que está en Cristo puede probar el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y antes de entender el poder de la resurrección, vamos a estudiar algunas razones bíblicas de por qué la resurrección es tan importante. En primer lugar, la resurrección de Cristo demostró que realmente Él era el Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y Mahoma? ¿O cuál es la diferencia entre Cristo y Buda, o entre Cristo y Confucio? Que todos estos hombres murieron, pero solo uno resucitó por el poder del Espíritu Santo. Al respecto, Romanos capítulo 1, versículo 4 dice: y quedó demostrado. Toca al lado, dígale: quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, Él es Yeshua, nuestro Señor. Aleluya. Cristo no resucitó por su poder. Cristo muere como hombre y resucita como hombre por el poder del Espíritu Santo. Todos los demás hombres que han existido murieron. Ahí están sus tumbas. Es por eso que la resurrección de Cristo demostró que solo Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido para la salvación de toda la humanidad. Por esa razón, para nosotros es tan importante la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucita, nuestra fe fuera vana. Nuestra fe fuera como la fe de cualquiera otra creencia o religión. Pero Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14 al 15 dice: si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que si eso no puede ser cierto, si no hay resurrección de los muertos, versículo 17, y si Cristo no ha resucitado,
entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil, nuestra predicación es inútil, porque sería una mentira. Si Cristo está muerto, ¿qué podría ser por nosotros un Dios muerto? Por eso no le pido a María, no le pido a Pedro, a Mateo o a Juan, porque en estos momentos todos ellos están muertos. Solo hay uno que murió y uno que resucitó. Por eso él mismo dijo: cuando oren, pidan al Padre, pero en mi nombre, porque yo estoy vivo, sentado a diestra de Dios Padre. Alguien tiene que gritar amén. Vamos, 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 que alguien dé un grito de júbilo aquí. Lucas 24, versículo del 1 al 6, en la Reina Valera contemporánea dice: pero el primer día de la semana, muy temprano. Ustedes cuando lean la Biblia deben saber que la Biblia tiene un calendario completamente distinto al de nosotros. Por eso los pastores de Occidente somos muy corronchos con respecto a la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el enero de nosotros es el enero de la Biblia, que el marzo de aquí es el marzo. Y la Biblia tiene su propio calendario, el calendario que hoy respeta al pueblo judío, porque Jesucristo fue judío. Y toda la Biblia tiene un contexto hebreo. Nosotros somos gentiles, nosotros tenemos un calendario, el calendario gregoriano. Para nosotros el día empieza a las 12 de la noche. Ya cuando son las 12:01 ya es lunes. Pero el día en la Biblia empieza a las 6 de la tarde. Hay una gran diferencia. Cuando la Biblia dice primer día de la semana y uno es corroncho, uno lee ese versículo y uno dice: el lunes. Pero el primer día de la semana en el calendario bíblico es el domingo. Por eso la iglesia se reúne el domingo, porque el primer día de la semana es primicia. Y todo aquel que viene a la iglesia el domingo bendice toda su semana. Porque si la primicia es recibida con agrado, toda la semana queda bendecida. Aleluya. Por eso no fue casualidad que Cristo resucitó, porque pudo haber resucitado un lunes o un martes o cualquier otro día. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque Él necesitaba expresarle al mundo que con su resurrección Él era una primicia. Muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro, llevaban las especias aromáticas que habían preparado, y como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Aleluya. No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Así que yo debo decirle a alguien: la tumba está vacía. Cristo resucitó. Cristo demostró de esta forma que era todo lo que dijo que era. Era el Mesías, era el Hijo de Dios. Romanos 6, versículo 9 al 10 dice: estamos seguros de eso. Estamos seguros de eso. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Aleluya. Oh no, yo pensé que alguien iba a gritar amén a eso. Cristo resucitó para nunca más morir. Su resurrección quebró el poder del pecado.
Por eso cuando alguien experimenta el poder de la resurrección, el pecado en su vida se rompe inmediatamente. Porque Cristo resucitó para quebrantar el poder del pecado. Su resurrección fue completamente distinta, única en su especie. Por eso es una resurrección que es una primicia, igual a la que todos nosotros vamos a experimentar en su momento, cuando Él venga por nosotros. Pero en segundo lugar, la resurrección demostró que Cristo puede con lo que sea. Aleluya. Mis amados, si Cristo derrotó a la muerte, como decía mi esposa ahorita, ¿qué o quién puede enfrentarlo? El índice de mortalidad de la raza humana es de 100%. Todo el mundo se muere. Eso corrobora que la muerte es nuestro peor enemigo. Y por eso le tememos tanto a la muerte, porque es voraz, es cruel, es sin misericordia. Todos aquí sabemos de lo que es capaz la muerte. Tiene el poder de quitarnos lo que más amamos para siempre. Pero Cristo, solo Cristo pudo con ella, aleluya. Solo Cristo pudo derrotarla. Y en Hechos capítulo 2, versículo 24, en la Reina Valera contemporánea dice: pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Era imposible que la muerte lo venciera. La muerte no pudo retener a nuestro Cristo. La muerte no pudo retener al Mesías. El poder que el Espíritu Santo usó para levantar a Cristo de la tumba fue tan grande que la muerte no pudo retenerlo en sus dominios. Y si usted lee la Biblia, dice que cuando Cristo fue resucitado, fue tanto el poder que se invirtió allí, que hasta las tumbas de otras personas se abrieron y resucitaron también. Imagínate que habían enterrado hace 2 días, hace un mes, cerquita de Jesús. Dice que se levantaron de entre los muertos, fueron donde su familia y le dijeron: algo pasó que estoy aquí. Eso fue una locura. Ese poder que se invirtió allí fue una cosa increíble, porque tú no permitirás que tu santo vea corrupción. En Efesios 1, del 19 al 20, el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y decía: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. ¿Alguien cree en el Señor aquí? Bueno, Pablo oraba, yo hoy oro por ti, para que tú entiendas la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Aleluya. El mismo gran poder que se invirtió para resucitar a Cristo es el mismo gran poder que está disponible para todos los que creen. Si el Padre pudo invertir todo ese poder para resucitar a Cristo, no hay enfermedad que resista el poder de Dios. No hay miseria ni pobreza que resista el poder de Dios. No hay brujería, no hay maldición que resista el poder de Dios. Pablo oró para que los hermanos de la iglesia de Efesios entendieran la increíble grandeza del poder de Dios. Y es la misma oración que hago por todas las personas que en este momento me están viendo en transmisión. El poder de Dios es tan grande para los que creen, que sin importar qué tienes en este momento, el Señor lo puede desaparecer en un instante. Por eso el apóstol Pablo: yo quiero sentir ese poder de la resurrección. Ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos puede llevarse lo que sea, de quien sea, en el nombre de Yeshua. Así que si Cristo derrotó a la muerte, dime, ¿qué cosa no puede hacer?
Si hay alguien aquí peleando con algo que desagrada a Dios, si hay alguien aquí cayendo vez tras vez en hábitos pecaminosos que lo alejan de Dios, tal vez vicios o adicciones, si Jesús fue levantado de entre los muertos por el gran poder del Espíritu, ¿no crees que Él puede hacer contigo en esta mañana algo grande? Él puede desaparecer por completo esa adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al pecado sexual. Él puede romper para siempre cualquier atadura que hay en tu vida. Por eso es responsabilidad de la iglesia demostrar ese poder. Es responsabilidad de nosotros los pastores enseñar estas cosas, pero también demostrar el poder del Espíritu Santo, porque hemos fallado y hemos pecado en compartir un evangelio lindo, porque el evangelio es hermoso, es un evangelio de gracia. Todo aquel que ha pecado solo debe aceptar a Jesucristo en su corazón y sus pecados serán perdonados. Sin embargo, el evangelio es mucho más que un gran mensaje, es mucho más que una buena noticia. El evangelio es poder. Voy a repetir eso, el evangelio es poder. Por eso en Hechos 4:33 dice la escritura que los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Yo quiero declarar sobre Centro Cristiano Destino que todos aquí vamos a dar testimonio con poder de la resurrección de Cristo, y que la gran bendición del Padre estará con todos nosotros. Aleluya. Yo pensé que alguien iba a darle un aplauso al Señor por eso. Vamos, dígalo. Diga, yo recibo esa bendición. Es como yo hablo de la gran resurrección de Cristo y no creo en los milagros, no creo en las sanidades, no creo en la restauración, no creo en la vida nueva. Yo debo creer eso, y no solo debo creer eso, debo predicar eso, y debo predicarlo con todo el corazón. Y ustedes dirán, pastor, ¿por qué? Porque es una ofensa, es una falta de respeto hablar de un Dios grande y mostrarlo débil ante el pecado, mostrarlo débil ante la enfermedad. No, te tocó aceptar el cáncer, porque ¿quién puede con el cáncer? Eso es una falta de respeto. No, te tocó aceptar ese diagnóstico, te tocó aceptar que te vas a morir, te tocó aceptar la pobreza generacional, te tocó aceptar la enfermedad, te tocó aceptar que con ese pecado tú no puedes. Jamás me verán en la predicación doblegarme ante ninguna de estas cosas, porque aunque en mi carne yo quiera pecar, hay un poder más grande que mi propia carne. Es el poder de la resurrección. Aleluya. Yo no puedo, pero el poder de la resurrección en mí sí puede. Yo sé que este diagnóstico dice esto, pero es que yo represento el poder de la resurrección. Si el Dios de la Biblia no puede con esta enfermedad, entonces ¿cómo hizo para levantar a Cristo de entre los muertos? ¿Cómo hizo para resucitar a Cristo si no puede con ese problema, si no puede con esa aflicción? Ningún problema que tienes es más grande que tu Dios. Voy a decir eso otra vez. La resurrección nos recuerda que ningún problema que tú tengas es mayor el sacrificio de Jesús y del poder que le levantó de entre los muertos. Así que si hay alguien enfermo en este lugar y tienes fe conmigo, te vas a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien atado en este lugar, vas a salir libre de esta mañana. Yo quiero decirle a alguien, hoy vas a salir bendecido de este lugar. Hoy las cadenas se rompen en tu familia, se rompen en tu casa, en tu matrimonio. Alguien que tenga fe, que le dé un aplauso bien fuerte al Padre. Alguien que tenga fe, que le dé un grito de júbilo al Padre. Si alguien tiene fe, que crea conmigo en el poder
de la resurrección, aleluya. Pero tal vez el regalo más hermoso que posibilitó la resurrección fue que Cristo pudiera cumplir su promesa de enviarnos al Espíritu Santo. Si Cristo muere y Él dijo que Él nos los enviaría, ¿cómo podría cumplir esa promesa si está ahí enterrado bajo tierra, en esa cueva? Pero Juan 15:26 en la Reina Valera contemporánea dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, prometió que nos enviaría a quien era el secreto de su poder. Jesús nunca hizo un milagro por sí mismo. La gente siempre me pregunta, pero ¿cómo es posible? Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Cuando Él llegó a la tierra, Filipenses 2 dice que Él renunció a sus privilegios divinos. No era que no pudiera, solo que renunció a ellos. Y bueno, hace mucho tiempo prediqué en una serie aquí en la iglesia del Mesías, donde te expliqué por qué se hizo carne, cuáles fueron los beneficios de esa encarnación, por qué tuvo que hacer todo lo que hizo como hombre, entre otras cosas, porque Él sabía que su pueblo eran hombres como Él. Y Él tenía que demostrarle que como hombre se puede vencer al diablo, se puede vencer al pecado. Si Él todo lo que hace lo hace como hijo de Dios, entonces yo me excusaría: Señor, pero yo puedo pecar porque ahí tú eres hijo de Dios. Pero Él se hizo hombre, renunció a sus privilegios divinos, caminó en pobreza, se mojoció los pies, le dio sed, dice, fue tentado en todo y como hombre, ungido por el Espíritu, venció todo y nunca pecó, para demostrarle a los que seríamos sus seguidores, sus discípulos, a los que seríamos sus hijos: si yo pude, ustedes también. Por eso dijo: en el mundo tendrán muchas pruebas y aflicciones, pero recuerden, yo lo vencí. Yo vencí este mundo, ustedes también lo van a vencer, aleluya. ¿Alguien está aquí conmigo? En Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En su categoría de Dios no hizo un solo milagro. Él fue ungido como hombre por el Espíritu Santo y con poder para hacer todo lo que hizo. Pastor, ¿y eso por qué es tan importante? Porque si Él como hombre, ungido por el Espíritu, hizo lo que hizo, con razón prometió: y mayores cosas en mi nombre ustedes harán. Yo todo lo que hice lo hice bajo la unción del Espíritu. Si ustedes están ungidos, también lo van a hacer. Juan 16:7 en la Reina Valera contemporánea dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, imagínense. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Él les dijo: si yo me quedo aquí, toda la unción, toda la gloria queda a mí, a una persona. Y todos los que estamos aquí, si Cristo aún estuviera entre nosotros, tendríamos que viajar a Jerusalén para poder tener acceso a la presencia del Señor. Pero Él se fue y dijo: les conviene que yo me vaya. Si yo me voy, les puedo enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Él hará de cada uno de ustedes un templo y habitará por la fe en sus corazones. Y su presencia, su poder, los levantará de la misma forma en que Cristo fue levantado de los muertos. Eso lo confirma Romanos 8, versículo 11. Dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ¿quién? ¿Vive en quién? En ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. No es otro espíritu, es el mismo. Ay, Espíritu Santo, revela estas cosas. No es otro espíritu. Jesús no tenía otro espíritu. Es el mismo espíritu. No, Jesús tenía el mismo espíritu que tenemos nosotros.
Nosotros no tenemos una copia o una falsificación hecha en China, perdón, chinos. Tenemos el original, el mismo. Ahora, ¿quién resucitó a Cristo entre los muertos? Vamos a ver, ¿quién resucitó a Cristo entre los muertos? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo vive en quién? En ti. ¿No dice la Escritura que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vivificará tu cuerpo? Ajá. ¿Dice alma, espíritu o cuerpo? Cuerpo. ¿Qué hay en el cuerpo? Esto, tóquese su cuerpo, diga, este es mi cuerpo. Bien, cuando tú te enfermas, ¿se enferma el alma, se enferma el espíritu o se enferma el cuerpo? Ajá. Cuando Cristo fue resucitado, ¿resucitó qué? Tu cuerpo. Ajá. Y si tú tienes al Espíritu Santo que resucitó a Cristo en su cuerpo, ¿qué no le hará el cáncer que está en ese cuerpo? ¿Qué no le hará la gripa que está en ese cuerpo? Al dolor de cabeza. Ay, Señor, revela estas cosas, Padre. Cuando yo me enfermo, yo de una le recuerdo al cuerpo que tengo que el Espíritu que resucitó el cuerpo de Cristo vive en mí. Y el mismo Espíritu vivifica mi cuerpo mortal. Lo vivifica, le da fuerza, lo levanta. Estoy deprimido. El mismo Espíritu que levantó a Cristo, ahora que no te levante de la maluquera esa, que no te levante de la tusa esa, que no te levante del resentimiento, de la depresión, de la amargura. No me estás entendiendo, es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Cristo puede contigo, con tu mamá, con tu papá, con la humanidad entera. El mismo Espíritu que levantó a Cristo está en ti. Alguien tiene que dar un grito de júbilo aquí. Tome el diagnóstico médico y háblele. Háblele a sus neuronas, a su cerebro. Ustedes no entienden que el mismo Espíritu. La resurrección de Cristo es única en su especie. Porque Él resucitó para no morir jamás. Cuando Lázaro resucita, llevaba 4 días de muerte. Cuando Jesús dice, abran la tumba, Marta dijo, Señor, lleva 4 días y antes no había formol. Señor, ya huele, lleva 4 días. Jesús se volteó a Marta y le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No aplauden todavía, escuchen esto. Jesucristo dijo en voz alta, Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Pero lo he dicho fuerte para que esta multitud crea que tú me enviaste. Y luego Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice, deben saber que los cuerpos judíos, es una costumbre muy judía, ellos lo envuelven completico, como de la planta de los pies hasta la cabeza. A Jesús también lo envolvieron. Le echan sus aromas y sus cosas. Por eso cuando esta niña le echó el perfume, Jesús dijo, cálmense que se adelantó a mi sepultura. ¿Han leído la Biblia? Me está preparando para lo que yo ven. Él se refería a su cuerpo. Eso era algo con mucha tradición judía. Este chico, envuelto completamente, salió de la tumba. Yo siempre he dicho que no pudo haber salido caminando, porque si él está todo vendado, hasta los ojos los tenía vendados. Él debió salir así. Y luego Jesús manda a sus discípulos, quítenle las vendas. Lean la Biblia. ¿Cuánto poder se necesita para que cada célula, órgano que ya estaba en descomposición porque olía feo, con una orden de Yeshua, se restaure por completo? Eso es poder, eso es poder.
¿Qué es la muerte? Putrefacción. El Señor revirtió el proceso de muerte y trajo vida, porque Él es vida y vida en abundancia. Pero es vida de maneras que aún ustedes no entienden. Y yo le pido al Espíritu Santo que les revele que Él es vida y vida en abundancia. La palabra dice que ella es medicina para tus huesos. No están entendiendo. Tú te tomas tu vitamina todos los días y tu pote y tu frasco, y tú no sabes que lo que el Espíritu da mucho más que eso. Sin embargo, cuando Lázaro sale y hasta come con Jesús, y eso se hace una cena bien chévere. La Biblia dice eso en Juan capítulo 12, para los que les gusta leer las escrituras. Los fariseos ahora querían matar a Lázaro, porque eran más los que se convertían con el testimonio de Lázaro que la misma predicación de Cristo, porque todo el mundo sabía quién era Lázaro. Todo el mundo lo lloró 4 días, y ahora verlo. Pero Lázaro volvió a morir, porque el poder que lo sacó, que es grande, solo revirtió la muerte, pero no la quitó de un todo, porque él se volvió a morir. Pero en la resurrección de Cristo, ni un solo átomo de muerte quedó en su cuerpo, porque al resucitar no volvió a morir jamás. ¿No me estás entendiendo? En esa resurrección se tuvo que invertir más poder. Esa misma resurrección es la que tú por el Espíritu tienes. Tú no tienes la de Lázaro. Señor, revela tu palabra, Padre, revela tu palabra. Por eso, cuando tú dices, yo no puedo con este pecado, es que yo sé que esta es mi enfermedad. Es que yo sé que esto es imposible. Yo sé que me diagnosticaron mentalmente incompetente, que me diagnosticaron esto. Es que eso es incurable. Tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Y esa es la razón por la que los cristianos de hoy en día, que no entienden estas cosas porque no se les predica, aceptan la enfermedad igual que un mundano. Aceptan la crisis, aceptan el dolor, aceptan los traumas, aceptan el pecado igual que, es que yo no puedo con esto. ¿Que tú no puedes qué? Y tú sí sabes lo que la Biblia dice sobre el poder que te habita. Por eso, hasta que alguien no entienda lo que la Biblia llama el poder de la resurrección, no camina en victoria. Por eso es que usted ve las iglesias así llenas de gente que viene a la iglesia, pero el pecado los tumba todos los días. Vienen a la iglesia, pero de lunes a sábado el pecado los tumba igual que al mundano. El pecado los tumba igual que a sus padres y a sus ancestros. Oye, pero yo vengo a la iglesia y lucho con el pecado. ¿Por qué me derrota? Porque no has entendido el poder de la resurrección. Cuando tú lo entiendas y como Pablo ores para que sientas ese poder, lo que está muerto en tu vida nunca más, aleluya, tendrá efecto en ti. El pecado se quebrantará para siempre. La enfermedad se quebrantará para siempre. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo en sí contiene el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo. Y lo mismo que hizo el Espíritu por Jesús, lo hará contigo si tienes fe. Pastor, es que me echaron brujería. ¿Y qué? ¿Qué? Pero es que tú no tienes ni idea de lo que portas. ¿Tú crees que venía a la iglesia, nada más venía a la iglesia los domingos? Ni siquiera entiendes por qué nos congregamos un domingo. Tú no entiendes que cada vez que tú vienes un domingo, celebras la resurrección de Cristo. Celebras el hecho que un día como hoy precisamente, la muerte no lo pudo retener. Celebras la victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la pobreza.
No me digas que no puedes. Espíritu Santo trae revelación en esta mañana. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 24:49, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como lo prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene. ¿Con qué te llena? Con poder del cielo. Existe una fiesta aparte de Pesach que como iglesia nosotros vamos a celebrar. Es la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿por qué lo celebramos? Porque esta fiesta anunciaba una cita divina, solo que no se sabía cuál era la cita hasta que llegó Yeshua y nos enseñó que esa cita era con el Espíritu Santo. Aleluya. En Pesach, Israel fue liberado de Egipto. 50 días después, en el monte Sinaí, Dios les da la Torá, los 10 mandamientos. Entre ese evento de Pesach y Shavuot o Pentecostés, 50 días ahí en la mitad. En esos 50 días hubo un proceso de transformación. ¿Por qué, pastor? Porque ellos salen de Egipto como esclavos, pero en Sinaí se vuelven el pueblo santo del Señor. Aleluya. De la misma manera, Pesach representa lo que Cristo hizo por ti como cristiano. Y la mayoría de cristianos solo están en Pesach. ¿Qué significa? Solo están en la Pascua. Algunos no tienen ni idea de lo que es Pesach ni Pascua, pero por lo menos están ahí. ¿Por qué? Porque al aceptar el sacrificio de Cristo, sus pecados fueron perdonados. Su pasado fue perdonado. No dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, es una persona nueva. Las cosas viejas, ¿qué? Y he aquí todas son hechas, ¿qué? Sí, pero de Pesach hay una experiencia que ya vino. La experiencia se llama Pentecostés. Es cuando el Espíritu Santo llegó, se derramó sobre la iglesia y les dio poder. ¿Por qué digo que muchos cristianos están en Pesach? Primero, porque no tienen ni idea de quién es el Espíritu Santo. Dos, no tienen una relación con el Espíritu Santo. Tres, no están bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, todo cristiano debe empezar en Pesach y terminar en el Pentecostés. Porque en Pesach recibes la sangre que te limpia, que te purifica, el perdón de los pecados. Pero en Shavuot, que es Pentecostés, recibes el poder para hacer milagros, el poder para vivir una vida santa, el poder para testificar acerca de Cristo. Por eso hay muchos cristianos no dan ni para sacar un demonio. Medio le duele la cabeza si no se entendan. Porque carecen de poder. Doctor, pregúnteme por qué. Porque siguen en Pesach. No tienen poder ni para hacer una guerra espiritual, ni para echar fuera al diablo, ni para echar fuera demonios, ni para sanar enfermos. No tienen poder. Y como la iglesia de hoy no tienen poder, toda es pena, toda es lástima. Hablamos de un Dios grande, pero muéstrame al Dios grande. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: oigan, les voy a mandar al Espíritu, espérenlo. Si se ponen a predicar estando aquí, ni una mosca se mueve. Pero cuando venga el poder que yo tuve, que ustedes me vieron que tenía, Pedro se puso a predicar y en un solo servicio se convirtieron 5,000 personas. Porque cuando alguien tiene la unción del Espíritu, las tinieblas retroceden. Yo le estoy predicando a una iglesia que va a ser bautizada en el poder del Espíritu. Alguien que grite, alguien que me dé un grito de júbilo. Aquí en el monte Sinaí se entregó la ley en una tabla de piedra. Pero en Shavuot, por medio del Espíritu, se nos entregó el Espíritu que graba la palabra en la tabla de nuestros corazones. Por eso es tan importante que uno entienda estas cosas. Jesús resucita exactamente el día de la gavilla en el Omer. Y desde ahí, desde el día de su resurrección en el Omer,
hay algo que se llama el conteo del Omer. Los judíos hasta el día de hoy lo hacen. ¿Qué hacen? Cuentan 50 días desde la resurrección. Bueno, ellos no, algunos no creen en el Mesías, pero cuentan desde la salida de Egipto 50 días y celebran que 50 días después el Señor les entregó los mandamientos, su palabra. Pero el cristiano debe hacer el mismo conteo. Debe contar desde que Cristo resucita hasta 50 días, porque Él no solo recibe la palabra escrita, recibió el Espíritu Santo. Y por primera vez en esta iglesia vamos a hacer el conteo. Desde hoy empieza el conteo en la noche. Y ya esto lo saben los líderes, lo saben los servidores de la iglesia, pero hoy lo anuncio públicamente. 50 noches de vigilia a partir de esta noche. Todo el que quiera hacer el conteo con nosotros lo puede hacer. Todo el que quiera venir a orar para que el Espíritu Santo se derrame, hágalo. Porque el 8 de junio, que cae domingo, el día 50 de este conteo, algo va a pasar aquí, igual que pasó en Pentecostés por el poder de la palabra. Cristo muere, resucita. ¿Y saben qué hizo cuando resucitó? Hechos 1:3, por favor. Hechos 1:3 dice, durante los 40 días posteriores a su crucifixión. ¿Cuántos días? 40 días. Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. ¿Cuántos días? 40. En el versículo 4, Hechos 1:4-5 dice, y una vez en medio de esos 40, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Unos cuantos días. ¿Cuántos días faltaban? 10 días. Esos 10 días los discípulos subieron a lo que se conoce como el aposento alto y ahí estuvieron en ayuno y en oración, esperando que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, viniera. ¿Vino o no vino? Vino y empezaron a hablar en otras lenguas y el poder de Dios vino sobre ellos y empezaron a sanar. Pedro sanaba con la sombra. Porque Pesach es redención, pero Pentecostés es plenitud. Y Dios quiere una iglesia plena, llena del poder de su Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 Jesús dijo, pero recibirán poder. ¿Recibirán qué? ¿Recibirán qué? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Miren hasta dónde vino a llegar. Por el poder del Espíritu. Esa palabra que aparece ahí, poder, es la palabra griega dunamis, que es de la palabra que sacamos dinamita. Eso va a una bomba aquí que el Espíritu Santo va a hacer ese día. Así que mis amados, muchos oran por avivamiento, Señor lléname, pero nunca se preparan. El conteo del Omer representaba la preparación que el pueblo debe tener para recibir lo que el Señor tiene para ellos. El Espíritu Santo solo se derrama en corazones y vidas que tienen hambre por su presencia y le buscan. El bautismo del Espíritu Santo no es automático, por eso la mayoría de iglesias mejor predican el Pesach y predican redención y no sé qué, pero no predican poder, porque este poder hay que buscarlo. Eso no llega así. Por eso los discípulos estaban en el aposento alto orando. Yo quiero creer que lo mismo va a suceder. Jesús lo crucificaron alrededor de las 9 de la mañana. ¿Saben hasta qué hora llegó el Espíritu? Porque la Biblia te dice la hora. Un domingo a las 9 de la mañana. ¿Tú crees que esa es casualidad?
Yo intento ser puntual porque si hay alguien puntual es el Señor. La Biblia dice: en el día aceptado te escogí, en el día aceptado te llamé. Hasta las horas el Señor tiene un tiempo establecido para hacer lo que va a hacer con su pueblo. Yo tengo fe de que algo va a pasar ese día. Y en estos 50 días yo voy a estar hablando acerca del Espíritu Santo en todas las vigilias. Los que quieran aprender, voy a hacer un estudio profundo de 50 días sobre el Espíritu Santo. De hecho, acabo de terminar el devocional de mayo y se lo dediqué al Espíritu Santo. Así que va a ser algo espectacular y por fin la mayoría de ustedes va a entender cuando Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les puedo entregar al Espíritu Santo. ¿Qué tal si te pones de pie? Alguien que levante sus manos. Si usted me entendió hoy, levante sus manos. Si usted hoy recibió, levante sus manos. ¿Quién necesita ese bautismo de poder? ¿Quién anhela el poder de la resurrección en esta mañana? Vamos. ¿Quién anhela el poder de la resurrección en esta mañana? Ayúdame porfa aquí con esto. No hay nada imposible para el Señor. Amado, no hay nada imposible para el Señor. No me están entendiendo. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para Él. Cristo lo resucitó, el Espíritu Santo, con una resurrección que nunca más volvió a morir. Calcinó por completo la muerte en su vida. Dice la Escritura que el último enemigo que ha de ser vencido es el enemigo de la muerte. Porque aun cuando tenemos a Cristo nos morimos. Porque Él no ha venido a hacer patente el hecho de que los muertos que ya están en Cristo. ¿Alguien conoce a alguien en Cristo que murió? Levante la mano. Todos ellos van a resucitar. Y cuando resuciten será con la resurrección que tuvo Cristo. Nunca más morirán. Si nosotros estamos con vida en ese momento sublime, sin conocer muerte, este cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso para entrar en la presencia del Señor. Ese es el futuro, mis amados. Eso es lo que nos espera. Mientras que esas cosas pasan, la iglesia tiene que tener el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pregúntenme. Hay que seguir haciendo domingos de milagros. Hay que hacerlo en la Plaza Alfonso López. Hay que ir a hacerlo en el Parque de la Leyenda Vallenata. Hay que hacerlo en la Plaza 1 de Mayo. Hay que llevar el evangelio de poder del Espíritu. Los vamos a hacer en el nombre del Señor. Necesitamos decirle a la persona que tiene cáncer, mirándole a los ojos: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Yeshua Nazaret. Esa enfermedad se va de ti. Pero ese entendimiento no va a llegar a nosotros hasta que no entendamos el poder de lo que nos habita, el poder de la resurrección, hasta que no tengamos una relación personal con el Espíritu Santo. Esta iglesia ya tiene 3 años, ya esta iglesia tiene que empezar a madurar. Yo he venido tratando de no darles mucho plátano porque sé que apenas están empezando la mayoría en su fe cristiana. Pero ya a los 3 años fue el tiempo en que Jesús discipuló a sus discípulos. 3 años y medio estuvo con ellos. Ya ustedes aguantan el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo en fuego y bautismo en poder. Y yo estoy creyendo que eso es lo que el Señor va a hacer. Cuando esto sea una verdad en tu mente, los que tienen dolencias se les van a quitar. Los que no cuidaban el templo del Espíritu Santo lo van a empezar a cuidar, porque entienden quién es el que los habita. Los que vivían en vergüenza, en pecado, el pecado se va a romper así. Miren, el día que yo entendí esto, yo lo escuché en mi espíritu, cómo se quebrantó el poder del pecado en mi vida. Y tú vas a sentir en tu espíritu en esta misma hora cómo se va a quebrantar el poder del pecado en tu vida, el poder de la miseria y de la pobreza en tu vida, el poder de la enfermedad. Yo sé que te han dicho que uno debe aceptar todo,
Pero hoy te digo por el Espíritu, el poder de la resurrección, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que está aquí en esta mañana. Y hoy se sana lo que era incurable. Hoy resucita hasta las neuronas que estaban dañadas, las axiomas y las dendritas, en el nombre de Jesús, en tu cerebro. Enfermedades autoinmunes son sanadas por completo, hasta enfermedades en tu código genético, maldiciones de enfermedad que venían de generación en generación, cáncer de generación en generación, diabetes de generación en generación, gastritis, problemas en los intestinos, se sanan por el poder de la palabra. Pero también voy con las enfermedades mentales, las enfermedades que hoy la psiquiatría dice incurables, deben depender de medicamentos toda la vida. Hoy te digo, la resurrección de Cristo puede hacer algo en tu mente ahora. La epilepsia se sana en el nombre de Cristo Jesús por el poder de la palabra. Se sana la depresión, se sana la ansiedad, se sana la esquizofrenia, se sana por el poder de la palabra. El Alzheimer por el Espíritu Santo, porque el poder de la resurrección está en ti. Aleluya, 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 aleluya. Levanta tus manos y dile: hoy me postro ante Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy me postro ante Jesús. Viste tu sangre en la No hay otro amor igual. No hay otro amor igual. Levante sus manos, dígalo. Él murió y resucitó. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. La muerte él venció. Nada me separará. Nada me separará. Vamos, 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 vamos. Hoy me postro ante Jesús. Hoy me postro ante Jesús. Vamos, dígalo. Viste tu sangre en la No hay otro amor No igual. hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Aleluya. Él murió y resucitó. Levante su mano, levante su mano, levante su mano. Él venció. Nada me separará. Me separará. El velo rasgó. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. Todo consumado es. El velo rasgó. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. Vamos, 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 vamos. Levante la mano. Dígalo, el velo rasgó. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. Aleluya. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo, 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 todo. Levante su mano, levante su mano. En esta misma hora, todo el que tenga fe, que levante su mano y diga: por la fe, yo hoy recibo el poder de la resurrección en mi vida. Dígalo fuerte: por la fe, yo hoy recibo el poder de la resurrección en mi vida. Diga fuerte: nunca más con esta boca aceptaré la enfermedad, aceptaré la maldición, aceptaré la ruina, aceptaré la escasez. Nunca más mi boca menospreciará el poder que me habita. Diga: el Espíritu Santo vive en mí. El mismo Espíritu, dígalo fuerte, el mismo Espíritu que levantó a Yeshua de los muertos vivifica mi cuerpo, vivifica mi mente. Contra esta mente no hay poder humano, pero yo porto el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora, ahí donde usted está, declárese sano. Vamos, vamos, declárese sano. Si hay algo en su cuerpo físico, declárese sano. Diga el nombre de esa enfermedad que le diagnosticaron y échela fuera, échela fuera. Diga: en el poder de la resurrección soy nuevo, soy sano, soy libre. Vamos, vamos, vamos. Dígale a la adicción, dígale al pecado: te largas de mi vida, te largas de mi vida, te largas de mi vida. Dígale, dígale, dígale al pecado, a eso que lo debilita, a la ansiedad, a la depresión. Vamos, vamos, dígale: se va de mi vida.
se va de mi vida, se va de mi vida, porque estoy sano, porque estoy libre. Dígalo, 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 dígalo. Dígale, dígale, ese dolor se va de mi vida por el poder de la resurrección. Dígale a su mente, soy sano de mis pensamientos. Dígale a su cuerpo, estoy sano. Al área sexual, dígale, te detienes. Pecados se van de mi vida, ataduras se rompen de mi vida por el poder de la palabra. Vamos, 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 vamos. Viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Él murió y resucitó. Sobre la muerte. Sobre la muerte Él venció. Nada me separará. Un día lo aceptaste. Aceptaste el trauma, el dolor, la enfermedad. ¿Y cómo te fue? ¿Por qué no aceptas hoy lo que te estoy diciendo? Acepta que el Espíritu es suficiente. No necesitas nada más. Lo único que necesitas es fe. Y yo le pido al Espíritu Santo, Señor, esto me lo revelaste. Revélaselo a tu iglesia. Que cada persona que está aquí entienda que en Cristo está completo. El Espíritu Santo está en ellos. Y que no tienen por qué aceptar lo que tanto dolor te costó. Lo que tanto sufrimiento te costó. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Más. Espíritu Santo. Levanta tus manos. Hay una presencia del Señor aquí. El Espíritu Santo es real. Y el fuego es fuego en tu interior, pero Él no es fuego. Él es poder, pero Él no es poder. Él se derrama, pero Él no es un líquido. Él es unción, pero no es aceite. Él es una persona. Y Él está aquí, dispuesto a llenar a todo el que lo necesite, dispuesto a liberar a todo el que necesite. El Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo y también me ungió a mí para decirte: toda opresión de las tinieblas en tu vida hoy se quebranta. Toda opresión de las tinieblas en tu vida hoy se quebranta. Y vas a experimentar por la fe el poder de la resurrección. Tus pecados hoy son perdonados. La sangre del Cordero te limpia de todo pecado y de toda maldad. Esa culpa que cargabas se va hoy por el poder de la palabra. Hoy tu pasado se perdonó, se canceló. La sangre de Cristo hizo también su trabajo. Te hizo tan santo que ahora tú puedes contener al Espíritu Santo. Aleluya. Si esa sangre no te lava, Dios mismo no se puede acercar a ti, pero quedaste tan limpio, aleluya, que ahora el mismo Dios te habita. Porque una sola gota de su sangre te limpió por completo. No dejes que el diablo te lleve al pasado. Tú eres una nueva persona en Cristo, aleluya. Y mi oración es que vas a salir de Peshab y vas a entrar a la plenitud, que es el bautismo del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Es el poder. Vas a caminar tanto en victoria que tu frase favorita será: nunca más volví a sentir ese dolor. Nunca más ese cáncer me oprimió. Nunca más esa soledad, esa tristeza, esa depresión nunca más. Porque el Espíritu Santo se hará una realidad tan tremenda en ti. Nunca más te sentirás solo o sola. Nunca
nunca más sentirás que esa adicción, ese pecado te controla. Hay alguien que me está viendo en transmisión que ha estado luchando con un pecado fuerte en su vida. Es un pecado oculto, es un pecado que te avergüenza. Yo sé, porque te he visto en oración, humillado, clamándole a Dios para que te quite esa garra. Tú no quieres estar bajo esa opresión, bajo esa atadura sexual. Pero el Señor en este mismo instante está viendo tu corazón. Donde sea que me estás escuchando, levanta tus manos, porque el rúa del Espíritu, el rúa de Dios está cayendo sobre ti y la adicción se está rompiendo, pero de un todo. Las tinieblas se están rompiendo de un todo. Algo está sucediendo en esta mañana, en este lugar. Si alguien lo recibe, que levante sus manos, 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 levante sus manos. Aleluya, 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 aleluya. Levanta tus manos, levanta tus manos. Él murió y resucitó.